Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con estas lesiones de manera general, ¿no es cierto? Para ya después empezar a ver lo más específico. Ujú. Entonces, habíamos hablado, a ver, voy a pasar a presentar, habíamos hablado ya de lo que son las heridas, ¿no es cierto? Los tipos de las heridas. Hemos visto también lo que son los esguinces o desgarros de ligamentarios, ¿no? Los esguinces más se refieren a cuestiones ligamentarias, mientras que los desgarros un poquitito más lo relacionan a situaciones de músculo, ¿no? Lesiones musculares. Entonces, en ese sentido, vamos a ver los desgarros, ¿no? Los desgarros también están catalogados prácticamente en tres tipos, ¿no? Los desgarros desgarros, vamos a poner acá desgarros, generalmente musculares, ¿no? Desgarros musculares. Los desgarros leves están en primer lugar, ¿no? Los desgarros leves son elongaciones o rupturas fibrilares del músculo, ¿ya? Entonces, son elongaciones o pequeñas rupturas de fibras musculares. Eso es un desgarro muscular leve. Entonces, ya, nos piden corrección, lo corregimos. Esto lo bajaremos. Y vamos a recordar con ustedes cuántos tipos de contracción muscular conocen. ¿Cuántos tipos de contracción muscular allí? Ani se encuentra, Ani Olivares. ¿Está Ani? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Ani, buenas tardes. ¿Cuántos tipos de contracción muscular conoces? Ah, recuerdo que había la contracción isotónica y la isométrica, creo. Ya, muy bien. Contracción isotónica e isométrica. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Si mal no recuerdo era el diámetro, doctor. El diámetro y la posición de las fibras, algo así. No recuerdo muy bien. Ya. ¿Te acuerdas cómo es la contracción isotónica? Jainer Rivera. Presente, doctor. Dale. Sí, es voluntaria. Ya. Isotónica. ¿Y cómo está el músculo? ¿Se contrae el músculo o no se contrae? Sí, Es doctor, decir, porque hay contracción de fibras musculares, de las fibras, contracción de las fibras. claro, las contracciones isotónicas jóvenes son aquellas en que sí existe movimiento, ¿no es cierto? Se contrae el músculo. Y las isométricas son aquellas contracciones que mantienen el músculo contraído, pero que no hay un movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes levantan un objeto y lo tienen en el aire con nuestro miembro superior, ¿no es cierto? Ahí tienen una contracción de tipo métrica, ¿no? Isométrica, ¿no? Cambia de volumen la dimensión del músculo, pero está contraído, pues, ¿no es cierto? A eso se refieren. En cuanto a la centricidad, ¿cómo se clasifican las contracciones musculares? Karen, ¿está Karen Camargo? Presente, doctor. Ajá. No le escuché bien, doctor. En cuanto a la centricidad, ¿cómo se clasifican las contracciones musculares? ¿Te acuerdas?
según la centricidad. Ajá. Mm, concéntrica y excéntrica. Ya. Eso. ¿Cuándo es una contracción concéntrica? A ver, vamos a participar alguien más. Yair Guaracha. Yair. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Cuándo es una cuando la fuerza que nosotros vamos a hacer en el músculo va a ser superior al peso del objeto, por ejemplo, cuando levantamos, no sé, un libro, va a ser concéntrico. Y cuando la fuerza es inferior al peso del objeto, como pesas, va a ser excéntrico. Ya, sí, claro que sí. Ya, a ver, ¿alguien más puede agregar a eso? Shirley Molina. Shirley. Doctor, en el caso de Ajá, la concéntrica, ajá, es cuando los extremos del músculo se van a contraer y al contraerse se van a aproximar ya, y vencen pues la resistencia externa que pueda haber. Y en el ya, caso ya, de la ya. excéntrica, es ya también que los extremos del músculo se alejan. Entonces, de Pero esta sigue habiendo forma va a contracción. vencer. Ujú. Claro que sí, claro que sí. Ya, muy bien. Entonces, esto les estoy trayendo a colación para saber o para llegar a la siguiente conclusión. ¿En cuál de los tipos de contracción se desgarran los músculos principalmente, ¿no? Principalmente. En la contracción de tipo concéntrica o en la excéntrica. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Kiev Ceballos? Kiev Ceballos. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Sería un tipo de contracción excéntrica? Así es, las contracciones excéntricas son las que producen principalmente en su gran mayoría de veces, uf, por decirlo, casi todo, ¿no? Los desgarros musculares, ¿ya? Las excéntricas. Por ejemplo, un jugador de fútbol se va a desgarrar generalmente los isquiosurales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son contracciones excéntricas que tratan muchas veces de contrarrestar el cuádriceps, ¿no es cierto? Que es mucho más potente. Entonces ahí se desgarran. También el recto anterior del cuádriceps se desgarra, los géminos se desgarran, el bíceps también se desgarra, ¿no? Se desgarran, son desgarros. A nivel de columna también hay pequeños desgarros, ¿no? Eso es lo que queremos que ustedes ya tengan en cuenta desde ahora. ¿Ya? Desgarros musculares. ¿Y cómo será entonces acá en los desgarros musculares leves la sintomatología? ¿Cómo creen ustedes que va a ser en cuanto a dolor, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo sería el dolorcito? Víctor Torres está. Presente, doctor. Ajá, ¿cómo sería el dolor aquí? Dolor leve a moderado. Claro, es un dolor leve a moderado, ¿no? Es un dolor leve a moderado. Tiene razón ahí. Es un dolorcito leve a moderado. Muchas veces ustedes escuchan, ¡ay, te has contracturado! Y tú le dices, no, pues es un pequeño desgarro, ¿no? Como médico. Pero la persona profana, las personas comunes, no, es solamente una contractura y no hay desgarro. Mentira, pues, ¿no es cierto? Es una elongación, es una rotura pequeña de fibras musculares, por lo cual las fibras que se encuentran alrededor responder, van a responder con una contracción, ¿no es cierto? Para inmovilizar la zona, ¿no? Para que comience el periodo de reparación, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen digamos, que tener en conocimiento, ¿no? El profano va a decir, me he contracturado, ¿no? Esa contractura, pues, es cierto que hay una contractura de las fibras musculares, pero ¿en merced a qué? ¿No? ¿En respuesta a qué? A que ha habido una pequeña elongación, una pequeña ruptura de las fibras musculares que se encuentran en la zona vecina, ¿no? Eso es, jóvenes. Los desgarros moderados ya son rupturas o roturas, para que no nos corrija el Word, roturas de mayor intensidad, ¿no? Ahí se desgarra más el músculo, ¿no? Se desgarra mucho más. Entonces, lógicamente el dolor será ya moderado a severo, ¿no? Y finalmente tenemos las rupturas graves, que prácticamente son totales, ¿no?
todo el músculo se ha desgarrado, o totales. Entonces, es la rotura completa del músculo. Eso es. Acá, lógicamente, el dolor definitivamente es severo, ¿no? Y se acompaña con impotencia funcional del músculo correspondiente. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahí vamos. Ahí estamos, los tres tipos. Algunos autores en medicina deportiva incluso los catalogan por porcentajes, ¿no? Igual que en algunos libros van a encontrar también lo que son los esguinces ligamentarios, les ponen algunos porcentajes, ¿no? Pero bueno, eso es relativo, ¿no? Cambia bastante de un autor a otro. Así que nosotros lo dejamos allí nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, desgarros musculares leves son elongaciones, pequeñas rupturas de las fibras musculares, dolor leve a moderado. Los moderados son rupturas de mayor intensidad, dolor moderado a severo. Y las graves y totales son rupturas completas del músculo, ¿no? Un dolor severo, impotencia funcional del músculo correspondiente. En el primer caso, en los desgarritos leves, en las contracturas musculares que sienten en la columna, por ejemplo, cuando hacen algún esfuercito, ¿no? Se contraen. ¿Habrá equimosis? Yuri Avendaño. No, doctor. No hay equimosis, muy bien, no hay equimosis, ¿no? Ahí no van a encontrar mayor equimosis. En el caso de los moderados, Alexandra Concha. Ya, perfecto. Entonces, Jean-Piero Fuentes. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Habrá Posiblemente equimosis? podría darse, yo creo, doctor. Claro que sí, ¿no? Hay equimosis. Aquí sí hay equimosis. ¿Ya? Y en esto ya, lógicamente, también hay equimosis, ¿no? Equimosis. Jóvenes, cuando el músculo es profundo o tiene, por ejemplo, una fascia muy fuerte, a veces el hematoma o el desgarro de estas fibras musculares a veces no llega a salir en el mismo lugar, sino se presenta, digamos, por efecto de la gravedad en otros sitios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un desgarro muscular a nivel del recto anterior o por decirles en los isquiosurales, ¿no es cierto? Que son los músculos de la corva, muchas veces la equimosis la van a ver en la rodilla, ¿no? En la fosa poplitea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los isquiosurales? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda? Joyce Peña. Joyce, ¿estás? Presente, doctor. ¿Cuáles son los isquiosurales, Joyce? Sí, dale. Creo que el semitendinoso, no recuerdo. Dale, está bien. El semitendinoso, ¿cuál es más? El semimembranoso y ¿Ya? el bíceps femoral. Esos son los isquiosurales, ¿ya? ¿Por qué? Porque van del isquio a la región sural, ¿no es cierto? También se les llama músculos de la corva, no se olviden, corva, esa terminología la van a encontrar más en los libros de medicina deportiva, ¿ya? Entonces, a veces, como les vuelvo a repetir, no se presentan en el mismo lugar, sino tienden a descender, por así decirlo, por el efecto de la gravedad, ¿no? En cuanto a las rupturas totales de músculo, acá hay un signo bien clásico, ¿ya? Vayan ya chequeándolo, se llama
hachazo. El signo del hachazo es cuando ustedes palpan la zona y muchas veces se ve, ¿no? Muchas veces se ve una depresión en el lugar del vientre muscular. Creo que en anatomía les he mostrado un signo del hachazo cuando hemos visto el bíceps braquial, no sé si con ustedes o con los otros grupos, ¿no? Pero ahí había un signo del hachazo, ¿no? En todo caso va a quedar pendiente para demostrar este signo del hachazo, ¿no? También se presenta en la ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? El famoso signo del hachazo, ¿ya? Ojo, la impotencia funcional es del músculo correspondiente, ¿ya? Pero en bastantes lugares de la economía de los miembros superiores e inferiores hay músculos que desarrollan, digamos, casi la misma función que algún músculo lesionado, ¿no? Es por eso que en algunos casos ustedes, por ejemplo, van a ver un desgarro del bíceps mencionado, ¿no es cierto?, pero que puede flexionar el codo, ¿no? Lógicamente no con tanta fuerza, pero puede hacerlo. Pero eso es merced a que hay otros músculos que también desarrollan la misma función, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que se haya roto completamente el bíceps braquial, y se continúe con la flexión del codo, por ejemplo, ¿qué músculo estaría supliendo esa función? Fanny Yankai. ¿Está Fanny? Fanny, ¿estás? ¿No estás? A ver, lo vamos a buscar, creo que no está. No está. Ya. ¿Qué otro músculo suple la función del bíceps? Del bíceps braquial. Álvaro Segovia. Presente, doctor. Dime. Sería el músculo braquial anterior. Ese, ¿no es cierto? El braquial anterior. También cumple con la flexión del codo. Y así podemos ver varios tipos de ejemplos, ¿no? Entonces, ya está. Hemos repasado gran parte de las lesiones, como les había mencionado, desde las heridas, ¿no? Ahí están las heridas, el tipo de herida de acuerdo al agente que lo causa, están los esguinces, están los desgarros musculares, y nos empezamos a entrar en otras lesiones un poquito más severas, ¿no? Las luxaciones. ¿Qué son las luxaciones? Las luxaciones vienen a ser la pérdida de contacto de dos superficies articulares. Esa es la definición de una luxación, ¿no es cierto? Esa es la definición de una luxación. ¿Cuál es la articulación que más se luxa? La que más frecuentemente se luxa. Sharon Martínez, ¿está Sharon? Presente, doctor. Sí, la luxación glenohumeral. Eso, ¿no es cierto? La más frecuente es la luxación del hombro. En este caso, bien especificada, es la glenohumeral, ¿no? También se encuentran luxaciones frecuentes en el codo, en los dedos de la mano, ¿no? Muy rara vez, ya digamos, bajando en frecuencia están también las luxaciones de cadera, ¿no? Las de cadera son las que son también frecuentitas, ¿ya? Las traumáticas, ¿eh? Porque la otra luxación de displasia también está para revisarlo en la parte de ortopedia, ¿no? Listo, entonces recordando un poquito lo que son las articulaciones, hay que ver pues también cuáles son sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de una articulación? Entonces, a ver, veamos. Judith Vargas está. Presente, doctor. Dime un componente de las articulaciones sinoviales.
Bueno, en el caso de las articulaciones sería la cápsula articular, la membrana sinovial, Ya, el dale. líquido, el líquido sinovial. Ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Leslie Osco, Presente, doctor. ¿qué más puedes agregar? Am, Tendones, ligamentos. Ligamentos, sí, ligamentos. ¿Algo más puedes agregar? Líquido sinovial ya dijo, ¿verdad? Sí, líquido sinovial ya dijo. El cartílago, doctor. Cartílago articular, muy bien. ¿Y alguito más tal vez? A ver. Otro. Bursas, bursas creo que se llama. Bursas está fuera de la articulación. Está bien, gracias. ¿Algo más? ¿Algo No, más, sí. Yadira? Ay, nomás. Yadira García. Presente, doctor. ¿Algo más puedes agregar? Creo que líquido articular. Ya está, ya lo dijo ya. Alguito más. Hay unos componentes intraarticulares que no están en todas las articulaciones. ¿A qué se refiere? ¿Las bursas? No, bursa está fuera de la articulación. ¿Algo más? A ver, Waldir Moscoso. ¿Está Waldir? Sí, presente, doctor. A ver, vamos a buscarlo por aquí. No está. Ah, no, acá está. Waldir. ¿Me escucha, doctor? Ah, ya soplaron en el chat. Ya. Ahí está en el chat, ¿no? Ya lo pusieron. Se trata de los meniscos, ¿no? Los meniscos. Eso es lo que queríamos ver. El delegado nos ha soplado, creo, John. Ya. Uy, no lo tengo acá. Bueno, entonces, si nosotros tenemos todos esos elementos dentro de las articulaciones, en el caso de que exista una luxación, podría lesionarse cualquiera de ellos, ¿no? O todos, dependiendo de la lesión articular, ¿no es cierto? Entonces, si han mencionado que existe una cápsula con su membrana, esta cápsula y esta membrana tenderán a desgarrarse, ¿no es cierto? A romperse. Eso, a desgarrarse y romperse. Por lo tanto, ¿eso a qué conlleva? ¿Qué va a pasar cuando se desgarra o se rompe una membrana sinovial? ¿Qué pasa dentro de la articulación? Dani, ¿qué es eso? Dani. ¿Está Dani? Presente, doctor. ¿Qué pasaría, Dani? El líquido sinovial se desplazaría, ¿no? La articulación y el líquido sinovial podría salir. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra opinión más? Vamos a ver a Glenny Llama, Britney Glenny. Presente, doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, ¿qué pasaría? No habría un movimiento adecuado de las articulaciones. La persona Ajá. sentiría dolor de repente al caminar o al moverla. Claro, eso es lógico, ¿no es cierto? Ya, muy bien, gracias. Sharon Martínez, ¿qué más podría haber? ¿Qué se produce cuando se rompe una cápsula y una membrana? O sea, la articulación, saldría de la articulación, o sea, ya no habría alguien que lo sostenga, entonces saldría, o sea, partiría. Claro que sí, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, la cápsula y la membrana al desgarrarse
como ustedes bien han dicho, va a dar lugar a que no haya, digamos, una buena estabilidad de la articulación, ¿cierto? Perfecto. Pero cuando se desgarra una cápsula y una membrana, también se produce una hemorragia, ¿no es cierto? Una hemorragia, lo que dentro de la articulación se conoce con el nombre de hemartrosis. ¿Ya están, jóvenes? Listo. Eso. ¿Qué va a pasar con los ligamentos? Los ligamentos que se encuentran allí, cerca a la cápsula, habíamos dicho que soportan tensión, ¿no es cierto? Entonces, al tensionarse, también se van a desgarrar, ¿no es cierto? Se rompen. Por lo tanto, también tendrán su hemorragia y su discapacidad para cumplir la función que tienen, ¿no es cierto? Entonces, también tendrá su hemorragia. Y pierden la función estabilizadora, ¿no? Listo. También hemos hablado de que tiene su líquido articular, ¿no? Líquido sinovial. Este líquido sinovial, ya lo hemos dicho, pasa a ser una hemartrosis. Y finalmente habíamos hablado de los meniscos, ¿no? Los meniscos, que en algunas articulaciones también pueden sufrir desgarro o roturas, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que las estoy mencionando allí, pueden producirse, ¿no? La cápsula de la membrana se van a desgarrar definitivamente, ¿no? Los ligamentos que se encuentran estabilizando esa articulación también se van a desgarrar. El líquido sinovial se llenará de sangre y los meniscos o dispositivos intraarticulares pueden también lesionarse. Por lo tanto, el dolor, ¿cómo será en una luxación? Nori Fernández. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, perfecto. ¿Cómo es el dolor en una luxación? De moderado a intenso podría ser. Claro que sí, ¿no? El dolor es intenso. ¿Hay impotencia funcional o no hay impotencia funcional? Jeffrey Muñoz. Sí, presente, doctor. ¿Puede repetirme la pregunta, doctor? Mi línea está medio. ¿Hay impotencia funcional o no hay impotencia funcional? Creo que sí, doctor. Claro que sí, hay impotencia funcional. Una persona que tiene la articulación luxada no va a poder moverla, ¿no? Te luxas el hombro, no puedes moverlo. Estamos hablando en agudo, ¿no es cierto? Entonces, impotencia funcional, ¿no? Funcional, eso es. Dolor intenso, impotencia funcional. Entonces, ¿habrá deformación o no habrá deformación? Fidis La Torre. Sí, va a haber deformación, doctor. Claro que sí, hay una deformación, ¿no? En algunas articulaciones tienen hasta nombres específicos, ¿no? Entonces, dolor intenso, impotencia funcional, deformación. En general, para las luxaciones, ahí está la semiología, ¿ya? Todo esto es general, jóvenes. Ya se va a tratar poco a poco cuando se llegue al lugar correspondiente. ¿Listo? Muy bien. Fracturas. ¿Qué son las fracturas? Las fracturas son soluciones de continuidad. Soluciones de continuidad en el tejido óseo, ¿no?
Básicamente a nivel de la cortical, ¿no? Cortical. En la parte cortical es donde mejor se ve pues con las radiografías, ¿no? Esa es una definición de las fracturas, ¿ya? Soluciones de continuidad en el tejido óseo, principalmente en la cortical. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más hay que saber sobre las fracturas antes de la semiología? Hay que saber que existen fracturas que son cerradas y las que son abiertas o expuestas. ¿Ya? ¿A qué se referirá una fractura cerrada? ¿Por qué le decimos cerrada? Está en la misma definición, ¿no? Yulisa Irampo. Doctor, ¿me escucha? Dale, Yulisa, ¿por qué decimos que son fracturas cerradas? No sé, pienso que sería porque hay una... o sea, que están dentro de la piel, no están expuestas, no sé. Ya, está bien, ¿no? Son fracturas en las cuales no hay contacto del foco fracturario, o de fractura, como me quieren corregir allí, fractura con el exterior. Listo, ¿no? Lo que tú has querido decir. Y en el caso de las fracturas expuestas, ¿cuál sería su definición? ¿Por qué llamaríamos fracturas expuestas? Johan Carrasco. Sí, doctor. Sí, doctor. Se llaman fracturas abiertas o expuestas cuando el foco fracturario está en contacto con el exterior. Es decir, la piel está lastimada y, claramente se puede ver la lesión. Eso es, el foco fracturario está en contacto con el exterior. Eso implica, sí o sí, lesión de las partes blandas, ¿no? Igual a lesión de partes blandas, ¿no? Piel, básicamente. Piel, eso. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Entonces, ya, fracturas son soluciones de continuidad de tejido óseo, ¿no? Lo que en la radiografía vemos es la solución en el hueso cortical. Tenemos la clasificación en las cuales están las cerradas y las abiertas o expuestas, ¿no? Esto le pondremos clasificación. Clasificación, listo. Cerradas y abiertas o expuestas. Entonces, desde el punto de vista lógico, las fracturas pues implicarían un desarrollo de una energía fuerte, ¿no es cierto? En eso se ha desarrollado una energía, una disipación de energía. ¿Cuál de estos dos tipos de fracturas requiere o necesita mayor energía, ¿no? ¿Las cerradas o las abiertas? ¿Cuál? Rosalinda Moyehuanca. Presente, doctor. ¿Se me escucha? Sí, dale. Las abiertas, doctor. Claro que sí. Las abiertas son las que necesitan mayor desgaste de energía, ¿no? Es lo que se llama el módulo de Jung, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Muy bien. Ahora, las fracturas expuestas o abiertas tienen una clasificación que está mundialmente reconocida, ¿no? Es la clasificación de Gustilo-Anderson. Esa clasificación menciona que las fracturas expuestas
son de primer grado, cuando la lesión de las partes blandas, es menor a 1 centímetro. ¿Listo? No se olviden, ¿eh? Este es pan de los exámenes de residencia. Segundo grado, lesión de partes blandas de 2 a 10 centímetros. Y tercer grado, lesión de partes blandas mayor a 10 centímetros. A su vez, esta clasificación de tercer grado tiene una A, que se refiere a la cobertura del hueso por partes blandas. Otra clasificación de tipo B, cuando no hay cobertura de hueso por partes blandas. Y finalmente el tercer grado C, cuando hay lesión de vasos importantes. Listo. Esta clasificación, jóvenes, como les vuelvo a repetir, está mundialmente reconocida hasta ahora. Ustedes pueden encontrar varios tipos de clasificaciones de fracturas expuestas, ¿no? Nosotros tenemos una clasificación a nivel del Perú que está dada por el doctor Aybar, ¿no? Es una clasificación muy buena que se desarrolló durante el periodo del terrorismo en nuestro país. Entonces había cantidades de lesiones y fracturas expuestas, ¿no? Tanto así que él tuvo una estadística y desarrolló la clasificación que lleva su nombre, ¿no? La clasificación de Aybar. Es bastante parecida a esta, solo que la clasificación de Aybar tiene también la forma de la fractura y también el tiempo a través de la cual se presentó la fractura, ¿no? Es una clasificación más completa, pero esta es la que actualmente se reconoce por su simplicidad, ¿no? Digamos, por su sencillez. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Doctor, ¿sí? ¿me escucha? Sí, sí, doctor, dale. en la lesión de segundo grado, doctor, es de 1 a 10 centímetros. Sí, es relativo, jóvenes, ¿no? Si quieres ser exacto, le puedes poner 1.01, ¿no? No hay problema. Ya, pero puedes ponerle de 1 a 10, no hay problema. Doctor, es que la lesión de primer grado normalmente se dice que es menor a 1 centímetro, entonces la lesión de segundo grado es normalmente de 1 a 10. Claro, está bien tu corrección, de acuerdo, jóvenes, está bien. ¿Algo más? ¿Alguna corrección, alguna duda? Doctor, sí, dale. Cuando hay una fractura de costilla y hay una lesión en órganos blandos como es el pulmón, ¿se considera como una fractura cerrada? Así es una fractura cerrada. Ya una fractura costal con lesión de pulmón es una fractura cerrada. Sí. Eso está considerado en la parte de cirugía cardiovascular y tórax, ¿no es cierto? Cuando hay una lesión de costilla, hay jóvenes, sobre todo cuando es múltiple, ¿no? Cuando hay una fractura aislada de costilla, la gran mayoría de veces no hay problema. Pero cuando se tratan de 3, 4 costillas, ya viene contusión a nivel pulmonar, a veces puede haber también acúmulo de sustancia líquida dentro de la caja torácica, ¿no es cierto? O que se conoce con
puede haber hasta necesidad de hacer toracocentesis, etcétera, 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 ¿no? ¿Alguna duda, algo más, jóvenes? Doctor, una duda, por favor. Sí. Respecto a las fracturas abiertas o cerradas, si digamos, por ejemplo, tengo una fractura en el brazo y la herida que ha dejado hace que yo pueda ver el hueso, pero no necesariamente está, digamos, fuera de su eje, ¿se consideraría abierta o, No, o abierta, cerrada? abierta, siempre abierta. Cualquier tipo de lesión. Fíjense, jóvenes, incluso las lesiones, digamos, que no se encuentran exactamente a nivel de la fractura, puede haberse desplazado el hueso, digamos, hacia más proximal o a más distal, ¿no? Haber hecho la lesión y volver, digamos, a un cierto grado de alineamiento del eje, ¿no? Pero ya hizo la lesión, entonces eso tiene que considerarlo como fractura abierta, ¿no? Fractura abierta. Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes, ¿cuál es acá la intensidad del dolor? ¿Cómo es el dolor en las fracturas? Sara Flores, ¿cómo sería el dolor? ¿Está Sarita? Presente, doctor. Ya, Sara, dime, ¿cómo es el dolor? ¿Sería un dolor intenso? Claro que sí, ¿no? Es un dolor intenso, ¿no? Entonces ponemos dolor intenso. Ah, muy bien. Hay impotencia funcional, por supuesto que sí. Hay deformación. ¿Habrá crujido? Jeffrey Muñoz. Sí, doctor. Por supuesto que hay crujido, ¿no? Existe crujido. Ahí está, dolor intenso, impotencia funcional, deformación, crujido. Esto va asociado a movilidad anormal, ¿no? Anormal. Y en el caso de las fracturas expuestas, ya vamos a hacerle caso a Word. Y en el caso de las fracturas expuestas, a esto tendrá que sumarse el sangrado, ¿no? Eso es. Muy bien, el sangrado. En el caso de las fracturas, acá le pondremos fracturas expuestas. Sangrado. Listo. ¿Hasta acá alguna duda, jóvenes? ¿Algo? Yo les voy a preguntar algo entonces. A ver, Doctor, porque razonen. A ver, dale, dale. doctor, ¿cómo se llama? ¿Las fracturas se pueden dividir? ¿También puede haber por patológica? Por supuesto que sí, ¿no? Es otro tipo de clasificación. Las fracturas patológicas, también existen las fracturas por fatiga, ¿no? Existen, son otro tipo de clasificaciones. Acá estamos haciendo las más frecuentes, ¿no? Las más, digamos, conocidas. Ya existe otro tipo de fracturas también, ¿no? Las fracturas patológicas son aquellas que se encuentran relacionadas a otras patologías. Mejor de una vez lo desarrollamos, ¿ya? Las fracturas patológicas. Estas fracturas patológicas son aquellas fracturas que se desarrollan cuando se tiene una enfermedad de fondo.
Por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades de fondo que podían producir? Jimmy, Damián, ¿te encuentras, Jimmy? Presente, doctor. Ajá, por ejemplo. ¿Podría ser una metástasis, doctor? Eso es, ¿no es cierto? Una metástasis. Otro. Sara Flores. Sarita. Creo que está. Sí, doctor. Ajá, otro. No sabría, doctor. Ya, Jean-Piero, entonces. Fuentes. Presente, doctor. Pucha, ahorita. No me acuerdo, doctor. No te acuerdas. Muy bien. Doctor, ¿yo puedo opinar? Dale. ¿Sería cómo se llama? La osteoporosis o la osteomalacia. Ya. Osteomalacia. Por la disminución del calcio y también vitamina D. La osteomalacia. Claro, claro. Osteomalacia. Hay La una que nos osteoporosis. estamos olvidando. ¿Cuál? Lucero Hermosa. Doctor, buenas tardes. ¿Podría ser osteogénesis? Osteogénesis Osteoporosis. imperfecta, ya, perfecto. Osteogénesis imperfecta, ya. Pero hay uno que es más común, P. Leli Mercado, Azucena. Presente, doctor, ¿me escucha? Sí, dale. Quizá el cáncer de óseo. Ya está, ya lo dijeron. Es cierto. Flor, a ver, Flor Quino. La osteoporosis. Ya me lo dijeron por allí. Doctor, Pero ¿podría ser bueno, sobre pondremos, creo que no lo pusimos. Osteoporosis. Ya está. Alguito falta. ¿Quién le da en el clavo? Un tumor, doctor. Tumor son los metástasis, ¿no? En general, puede ser primaria, secundaria, ¿no? Doctor, displasia de cadera. Displasia de cadera, doctor. Ya las displasias no dan fracturas patológicas. Otra Doctor, cosita. la osteomielitis. Eso, jóvenes. La osteomielitis, la infección del hueso, ¿no? Esa es la clave. Si ustedes ponen actualmente en orden de frecuencia, habría que ver, ¿no es cierto? A ver, no sé si con ustedes vimos, ¿cuál era la principal causa de muerte en el Perú? Jóvenes, a ver, Anthony Kafcha, ¿cuál es la principal causa de muerte en el Perú? Respecto a traumatismos, doctor. O sea, en general. Ya, en general, ya vamos nomás. Shelina Caraigua, ¿cuál es la principal causa de muerte? Enfermedades respiratorias, doctor. Enfermedades respiratorias. Yorka, Calla, ¿cuál es la principal causa de muerte? Enfermedades cerebrovasculares. Cerebrovasculares. Jenny Cora. ¿Está Jenny? Presente, doctor. ¿Por infartos, doctor? Ya, ahí te han soplado, creo. ¿Está José? Vamos a ver. Sí, doctor, sí, doctor, presente. Enfermedad cerebrovascular. Ya dije, enfermedad de cerebrovascular. Hasta ahora no le han dado, ¿ah? Luis Córdoba. Cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Milder Gallona, ¿cuál es? Diabetes. Doctor, Dale. serían las infecciosas, doctor. Las infecciones. Andrés Huarcaya. Infecciones estacionarias. Ya. ¿Y Andrés? Infarto de miocardio. Infarto de miocardio. También los accidentes de tránsito están en los primeros, ¿no? Ya, Klinsmann, Wilka. ¿Está Klinsmann? Creo que no lo vi, no Sí, está. doctor. Respiratorios. Respiratorios, le he puesto Klinsmann, ya.
¿dónde estás, María? Presente, doctor. ¿Cuál? En primer lugar se encuentran las enfermedades respiratorias, pero también pueden ser las enfermedades cardiovasculares. Ya está. A ver qué me falta. Mireli Ortiz. No le han dado, ¿ah? Hasta ahora. Buenas tardes, doctor. Enfermedades respiratorias también. Ya, Madeleine Quintanilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Enfermedades respiratorias o enfermedades infecciosas también leí. Ya. Cristian Rojas. Neoplasias, doctor. Ajá. Esa es, pues. Son las neoplasias jóvenes, aunque ustedes no lo crean. Yo también me he desbautizado, pero a partir, si no mal no recuerdo, del año 2006 o 2009, las neoplasias son los que estaban, digamos, matando más peruanos que cualquier otro tipo de enfermedad, ¿eh? A pesar de que en el mundo las primeras causas son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, pues están las respiratorias en algunos lugares. Y en el Perú, lamentablemente, está la neoplasia, ¿no? Aunque ustedes no lo crean. Buen tiempo ya está adelante, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, la próxima clase haremos lo que es historia clínica, ¿no? El lunes hacemos historia clínica y después empezamos ya a desarrollar cada uno de los tópicos de acuerdo a lo producido por el doctor, por el maestro Oswald Avendaño, ¿no? Felizmente, el doctor Oswald está mejorando, se encuentra ya, de acuerdo a los informes que nos dieron, está un poquitito mejor ya. Y bueno, las personas creyentes como yo y muchos de ustedes seguramente estamos orando porque el doctor se reincorpore pronto, que su mejora sea cada vez mejor y lo podamos tener pues acá entre nosotros en poco tiempo, ¿no? Ojalá que sea así y bueno, pedir porque todo esto también de manera general, si alguien tiene familiares con el COVID, que es una desgracia este virus, también se mejore, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado en el aire? Me faltaba John Ticona, ¿está? Sí, doctor. Perfecto. Listo. ¿Y Carla Zúñiga? ¿Carla? Presente, doctor. Perfecto, listo. ¿Alguna duda, algo más, jóvenes? Faltaban las fracturas corporativas. Bueno. Doctor, disculpe, el momento que me llamó se me congeló la laptop y no le puedo responder, pero sí he estado presente. ¿Y quién eres? Tania. Sí, doctor. Ya, perfecto, no hay problema. Acá hay una pregunta de John. ¿La hemartrosis puede causar un síndrome compartimental o una isquemia de superficie articular? Las hemartrosis son, a ver, bueno, hay que definir primero, ¿no? El síndrome compartimental, jóvenes, es un aumento de presión dentro de un compartimento, ¿no? Eso lo hemos visto también en anatomía. Entonces, un compartimento es un espacio limitado por fascias, básicamente por fascias y huesos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una hemartrosis, las hemartrosis se producen dentro de una articulación, ¿no? Por lo tanto, para que hubiera algún tipo de síndrome compartimental, esta lesión tendría que comprometer un compartimento vecino, que puede producir o no produce un síndrome compartimental. ¿Ya, jóvenes? ¿Algo más? ¿Algo más? Está buena la pregunta, creo que la voy a repetir en el examen si es que lo tomamos. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo más?
Muy bien, si no hay nada más, nos vemos. ¿Algo? ¿Escuché a alguien por Doctor, allí? buenas tardes. Hueso en sanarse. Por ejemplo, digamos, hay una señora de 65 años que tiene una rotura tanto en la tibia y en el peroné, pero después ya de un año digamos, haberse fracturado ya todos los procesos, a nivel se podría decir que por la parte superficial del maleolo externo de su peroné, aún sigue la inflamación, o sea, sigue hinchada su pierna, ¿eso es normal? Ya, a ver, jóvenes, la definición de consolidación de fractura como máximo a nivel de los huesos en todo el organismo se da hasta 6 meses. ¿Ya? Si en 6 meses no consolida una fractura, se considera como pseudoartrosis. Pseudoartrosis. En el caso del fémur, se considera hasta 9 meses. Hasta 9 meses. En el caso de que exista una lesión en la pierna o en el lugar donde tú estás mencionando y todavía está viendo signos inflamatorios, es decir, edema, rubor, calor y dolor, está viendo algún problema de tipo de falta de consolidación. Por el tiempo sería una pseudoartrosis, ¿no es cierto? Ahora, si queremos comprobar eso, lo que tenemos que hacer es tomar una radiografía. Es lo más sencillo, lo más simple, y ahí se puede ver si realmente está viendo una pseudoartrosis o está viendo una consolidación viciosa. ¿Qué quiere decir? Que el hueso ha pegado, pero ha pegado en una posición tan mala que también puede irritar la piel y tejido celular subcutáneo. ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más? Si no hay nada más, tengan un feliz fin de semana, cuídense y repasen. Muchas gracias y hasta el día lunes. Nos Gracias, vemos. doctor. Muchas Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias, doctor. Bye, bye.